Hola, muy buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura medieval española o literatura de los siglos XX y contemporánea, que historia de España del siglo XX y diferentes asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 34 de este paper, que se titula El teatro barroco criollo, Juan Ruiz de Alarcón. En este módulo vamos a conocer las características propias del teatro barroco criollo. Para ello veremos en más detalle una de las figuras más representativas de dicho teatro a finales del siglo XVI y principios del XVII, Juan Luis de Alarcón. En primer lugar, analizaremos el contexto en el que nos encontramos y nos referiremos a los rasgos esenciales del teatro barroco criollo. Seguidamente nos adentraremos en la vida y obra de Alarcón con la finalidad de ver en ellas reflejados los elementos más importantes de las obras teatrales en la América de la época. Vamos a pasar a hablar primeramente del contexto. En general, el término barroco, en tanto que corriente cultural, expresa complejidad, recargamiento, acumulación excesiva de elementos de difícil comprensión o énfasis en demasía. La Iglesia, en competencia contra el protestantismo, quería transmitir su mensaje contrarreformista y utilizó el arte como instrumento de la propaganda religiosa. Las monarquías absolutas vieron en el arte una forma de magnificar su imagen y mostrar su poder, a través de obras monumentales y pomposas que transmitían una imagen de grandeza y ayudaban a reafirmar la autoridad del rey. Lo mismo sucedía en la literatura. El barroco es un periodo histórico y cultural europeo y americano que comienza a finales del siglo XVI y termina a principios del XVIII. En España, el barroco coincide con la decadencia del imperio colonial y con el final del siglo de oro de las letras. Toda la literatura barroca española queda incluida dentro del siglo de oro, que comprende desde el Renacimiento del siglo XVI hasta el barroco del siglo XVII, es decir, desde la publicación de la Gramática Castellana de Nebrija en 1492 hasta la muerte de Calderón en 1681. En el plano literario se llega a un periodo de plenitud, a pesar de la decadencia política que vive el país, con figuras universales como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca o Juan Luis de Alarcón dentro de los autores del teatro, o Luis de Góngora, Francisco de Quevedo o Miguel de Cervantes, entre otros poetas y prosistas. Con esta plenitud se produjo un paso importantísimo para la evolución del teatro, en dos aspectos principales. Por un lado, hubo un cambio en cuanto a forma de representarlo, pues supuso el inicio de un teatro comercial. Por otro lado, hubo una evolución del teatro a género literario, pues gracias a Lope de Vega, que ideó el arte nuevo de hacer comedias, en su obra del mismo nombre, el teatro pasó a mezclar en una misma representación personajes de cualquier psicología. Pero el teatro barroco de la época estaba marcado por la exigencia de religiosidad como herramienta de propaganda en pro de la Contrarreforma. Y por este motivo, la representación de obras de teatro o comedias de carácter profano o de mero entretenimiento sin mensaje religioso se prohibió en la península en 1598 por el rey Felipe II. En consecuencia, varias compañías teatrales españolas fueron autorizadas a trasladarse a América y allí dieron a conocer las obras de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Lope de Rueda, Tirso de Molina y demás autores de la época. Así pues, en América, el período barroco se desarrolló a partir del siglo XVII.
puesto que surgió de las influencias literarias que llegaron de la península, el teatro barroco criollo. En aquellos mismos años, en América, el teatro jesuita religioso iba dejando paso al teatro secular. Esto se debía a que las celebraciones sociales en los círculos españoles y criollos de la época eran numerosas y solían festejarse con representaciones teatrales con el mero fin de entretenimiento público. Hacia 1599 empezaron a funcionar los primeros locales teatrales en América. Incluso existían algunos empresarios teatrales y academias de arte dramático en Lima, México y Cuba. Muchas obras se importaban desde la península, especialmente de Lope de Vega, Calderón o Lope de Rueda, para su representación por las compañías de teatro americanas. Así lo explica José Miguel Oviedo en su Historia de la literatura hispanoamericana. Dice así: al crecer las diferencias entre la sociedad criolla y la peninsular, empezó a sentirse la necesidad de una expresión dramática autóctona, aunque sus leyes fuesen las del teatro aurisecular. A diferencia del indígena y del español, el criollo era un habitante nacido en América de padres europeos, españoles generalmente, por lo que tendería a buscar modos de hallar su propia identidad patriótica. Susana Zanetti, en su artículo Perfiles del letrado hispanoamericano en el siglo XVII, tras la investigación profunda de diversos textos coloniales de la época, deduce lo siguiente: la puesta en escena de este heterogéneo conjunto discursivo evidencia, entre otras preocupaciones, la de articular genealogías significativas respecto de problemas americanos aún no resueltos, problemas de identidad, de crisis nacionales o continentales, etc. Zanetti cita en su artículo a Julio Ortega para reflejar el motivo por el que algunos escritores de la colonia utilizan la literatura para hacerse eco de su preocupación. Caviedes afirma, nos dice que nuestras vidas, en el Perú, están a punto de ser paródicas. Somos la copia de un original remoto, pero una copia desmesurada. Carecemos de identidad propia y la suplimos con la retórica, con el énfasis, en el laberinto de las apariencias que con un sistema de castas convierte en ley y marca condenatoria de destino y sumisión. Finalmente, para dar paso a Juan Ruiz de Alarcón, el autor criollo del que hablaremos en este módulo, citaremos la conclusión de José Miguel Oviedo en su Historia de la literatura hispanoamericana acerca del teatro criollo del siglo XVII, en la que refiere la gran dificultad que representa reconstruir la historia del teatro criollo de la colonia. En todo el siglo XVII, no importa cuántos otros autores criollos contribuyesen al auge teatral, la producción dramática que se puede historiar solo registra dos grandes nombres, suficientes para demostrar la madurez que, pese a todos los obstáculos a los que hemos hecho referencia, había alcanzado el género: Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz, que habla sobre Juan Ruiz de Alarcón Mendoza. Vamos a hablar primero de su biografía. Juan Ruiz de Alarcón nació en México en 1572 y no en 1580, según confirma la fe de bautismo hallada en recientes investigaciones, y murió en Madrid, en España, en 1639. Su padre era Pedro Ruiz de Alarcón, un hidalgo español recién llegado a la colonia, y se casó con Leonor de Mendoza, hija de una familia colonial acaudalada dedicada a la minería. Nuestro autor estudió en los jesuitas, en el Colegio de San Pedro y San Pablo, y fue allí que empezó a familiarizarse con el teatro, puesto que los profesores fomentaban la participación de los alumnos en los concursos literarios y en las representaciones de teatro. Gracias a una herencia que le garantizaba el pago de sus estudios universitarios, entre 1596 y 1600 estudió Derecho Canónico,
y Derecho Civil en la Universidad de México y posteriormente se trasladó a España, a la Universidad de Salamanca, para graduarse en bachiller en cánones. Durante sus estudios en Salamanca comparte amistad con el conde-duque de Olivares. Esta amistad le sería de gran ayuda en el futuro profesional, ya que el conde-duque de Olivares sería más tarde válido del rey Felipe IV. Se traslada a Sevilla en 1606 y allí ejerce como abogado, a la vez que participa en los concursos literarios que se celebraban a menudo en aquella época, en que decide volver a América. En 1607 decide volver a América para reunirse con su familia y para sufragar los gastos del viaje trabaja como criado de Fray Pedro Godínez Maldonado. Llega a México en agosto de 1608, en cuya universidad solicita, al cabo de unos meses, el examen para su licenciatura. En febrero de 1609 presentó su tesis, que trataba sobre la emancipación temporal de esclavos y los efectos legales de algunas cláusulas testamentarias, punto este de interés para los criollos. Pero a pesar de intentarlo en 4 ocasiones, la última en mayo de 1613, nunca obtuvo el título. Desde 1611 ejerció como abogado en la Real Audiencia de México y como asesor del corregidor de esta ciudad. En 1612 el Tribunal de México lo nombra juez pesquisidor en un caso de asesinato. Al no obtener la autorización para doctorarse tras varias solicitudes, en el mes de febrero de 1613, junto con su hermano Pedro, solicita una pensión por servicio a la corona de España, por méritos de sus abuelos mineros y primeros pobladores, lo que le permitiría disfrutar de recursos económicos al volver a España, según era su deseo. Al obtener respuesta favorable, regresa a España y se instala en Madrid. Su hermano Pedro irá enviando a Juan el dinero correspondiente a su parte de pensión, y este a su vez se irá abriendo paso cada vez más, con más éxito, hacia el reconocimiento como escritor. En 1617 nace su hija Lorenza, fruto de su unión, que no matrimonio, con Ángela de Cervantes. En 1625 reitera su solicitud para algún cargo de leyes en las audiencias de Indias, pero definitivamente le responden que, a pesar de su talento y aptitud, su apariencia física no es apropiada para el ejercicio de tal responsabilidad. No obstante, en 1626 le nombran relator supernumerario en el Consejo de Indias, ya que en este puesto no tendría que presentarse en público, y en 1633 el nombramiento ya se convirtió en permanente, cuando el rey Felipe IV le nombra relator oficial. Desde su auge como autor de obras literarias hacia 1615, Juan Ruiz de Alarcón compaginó el ejercicio de su profesión de jurista de la corte, a pesar de haber alcanzado finalmente una buena posición económica, con una extensa producción literaria, hasta poco antes de su fallecimiento en 1639, que ya habla sobre la obra literaria de Juan Ruiz de Alarcón. La figura de Juan Ruiz de Alarcón plantea incertidumbre en lo que respecta a su clasificación literaria, ya que nació criollo, pero residió en España la mayor parte de su vida y su personalidad no presenta las características propias de los autores criollos que escribían desde la colonia. En relación a este tema, Oviedo comenta lo siguiente: la cuestión es interesante porque prueba, una vez más, qué difícil es imitar con criterios precisos la producción colonial. La obra de Juan Ruiz de Alarcón está editada en 2 volúmenes. El primer volumen fue publicado en 1628 y contiene las obras siguientes: Los favores del mundo, La industria y la suerte, Las paredes oyen, El semejante a sí mismo, La cueva de Salamanca, Mudarse por mejorarse, Todo es ventura y Desdichado es fingir. Durante su estancia en Sevilla, conoció a Miguel de Cervantes, cuya novela El curioso impertinente
pudo influir en El semejante a sí mismo, una de las primeras obras de Alarcón que sigue el modelo de Lope de Vega. Aquí Alarcón introduce una novedad que se aparta del estilo de Lope de Vega. Sergio Fernández, en su ensayo publicado en Los Empeños, ensayo en homenaje a Juan Ruiz de Alarcón, comenta el texto de la forma siguiente. Alarcón introduce en Los favores del mundo una modificación sustancial a su estilo dramático. A pesar de que, a primera vista, se trata de una comedia de enredos, su final queda abierto para los lectores que conocen la postura reformista del dramaturgo novohispano. El príncipe, como se puede ver en algunos versos finales, no está dispuesto a renunciar a Anarda, aunque ésta se haya casado con Garciruiz. El segundo volumen fue publicado en 1634 y contiene las obras siguientes: Los empeños de un engaño, El dueño de las estrellas, La amistad castigada, La manganilla de Melilla, Ganar amigos, La verdad sospechosa, El anticristo, El tejedor de Segovia, La prueba de las promesas, Los pechos privilegiados, La crueldad por el honor y El examen de maridos. Según la opinión de los investigadores de la obra de Alarcón, La verdad sospechosa, escrita entre 1619 y 1620, es la comedia principal y más moralista del autor, a la vez que coincide con su punto de madurez. Beatriz Garza Cuarón compila en unas pocas líneas la importancia del estilo literario de Alarcón llegado a su madurez. En La verdad sospechosa, Alarcón expone la crisis de valores de la aristocracia, a fin de que sus miembros puedan corregirse. El autor ha sido víctima de maltratos y desprecios por parte de varios aristócratas, por lo que, a manera de revancha, decide ridiculizarlos en un teatro irónico. Este sistema ético y moral regenera prácticamente toda la dramaturgia de su tiempo, a la vez que reestructura el género de la comedia nueva. Lo cierto es que la carrera literaria e intelectual de este jurista y escritor refleja la natural evolución de una vida real. Esto es, su forma de construir historias y el modo en que mezcla los caracteres de sus personajes progresan igual que un personaje real, a base de experiencia y de retroalimentar su talento para dar lugar a mejores figuras y situaciones. El teatro característico de la obra de Juan Ruiz de Alarcón es la fuerte crítica social. Al contrario que la obra de Lope de Vega, recargada de fantasía y grandilocuencia en su obra, era la erradicación del mundo campesino español, típica referencia también propia de sus coetáneos, en pro del escenario urbano. En definitiva, la representación que ofrecía el criollo Juan Ruiz de Alarcón en sus obras de teatro quizá no fuera la que se esperaba de un autor típicamente barroco, criollo, en cuanto a las formas del lenguaje que se adjudica históricamente. Bueno, esto es todo sobre el módulo de teatro barroco y su autor Juan Ruiz de Alarcón. Muchas gracias por escucharnos.